¿Listos? Vamos a ver el tema de trauma cráneoencefálico severo. No leve, no moderado, severo. ¿Por qué es tan importante ver este tema a fondo? Siempre van a recibir durante su práctica médica a un tipo de pacientes muy específico, que es el famoso no te tocaba carnal, otro ángel rodando in the sky. El problema con este tipo de pacientes con TCA severos es que tienen una alta mortalidad, ¿sale? Y otro problema es de que aquí a que lo encuentran tirado en la calle, en lo que llegan los paramédicos, servicio hospitalario, hasta que lo llevan a tu unidad médica, pasa mucho tiempo. Y mientras más tiempo pase, peor pronóstico tiene ese tipo de pacientes. Vamos a ver cómo tratarlos de forma oportuna para evitar las secuelas y tratar de disminuir ese pronóstico. De forma rápida. Vamos a ver el manejo del paciente neurocrítico, cómo intubar a ese paciente, es decir, las dosis de inducción, sedación, analgesia, las metas de protección pulmonar para evitar más lesión en ese paciente neurocrítico, los criterios por tomografía, para obviamente también quirúrgicos, los cuidados en las primeras 24 horas y lo más importante de todo, perdón, es que ando algo resfriado, los datos de hipertensión intracraneal, cómo tratar al paciente con hipertensión intracraneal, soluciones hipertónicas, manitol y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, vámonos al punto, amigos. La definición de traumatismo craneoencefálico es la alteración temporal o permanente de la función cerebral causada por una fuerza externa. ¿Cuáles son las más frecuentes? Un impacto directo, lesión por aceleración o desaceleración, lesiones penetrantes, obviamente en cráneo, chicos, u ondas de choque por una explosión. ¿Qué es lo importante de todo esto? En temas de lesión encefálica, siempre va a haber el término lesión primaria, lesión secundaria. Esta lesión primaria es la lesión irreversible, es el daño, es el daño ya está hecho, chicos, o sea, no se le puede quitar a alguien el trancazo, como dice la arrolladora Banda Limón. No lo puedo poner. Pero ya es muy tarde, el mal ya está hecho. Es correcto, el daño ya está hecho. Producción siempre dejándome en jaque. Entonces, la lesión primaria es la lesión ya irreversible, ya está establecida, no es el madrazo. Nuestro objetivo es ir sobre la lesión secundaria. ¿Por qué? Esta lesión secundaria, cada vez que tenemos un golpe, una lesión a nivel cerebral, se genera esta lesión, ¿no? El núcleo, que es la lesión primaria. Alrededor de esa lesión primaria se va a generar un área de penumbra, todo esto. ¿Por qué? Porque hay no lo vamos a ver a fondo, pero recuerden que hay algo que se llama el edema vasogénico y el edema citotóxico, ¿vale? Edema vasogénico y citotóxico. Eso lo que va a generar es edema, aumento de la presión y al haber menos espacio va a haber menor perfusión a nivel tisular, en este caso tejido encefálico, y esta área de penumbra va a empezar a crecer, a crecer, a crecer y vamos a perder todo ese tejido encefálico, ¿sale? Entonces, en lugar de estar la lesión aquí sin aumentar de tamaño, pues va a lesionar más. ¿Cuáles son los valores normales del flujo sanguíneo cerebral? Lo normal es esto, de 50 a 80 mililitros por cada 100 gramos minuto. Conforme va aumentando el edema, el aumento de requerimiento, porque recuerden que toda esta zona aumenta el metabolismo celular, aumenta el requerimiento de oxígeno y eso destruye más a las células, ¿no? Porque no hay oxígeno, no hay ATP y hay muerte celular. Eso condiciona pues la oligoemia. Si no lo restauramos pasa a área de penumbra, que es el área gris, y posteriormente pasa a un daño irreversible, como dice la arrolladora. El tratamiento entonces será dirigido a la lesión secundaria y limitar el daño. Para comprender mejor el tema, veamos de forma rápida qué es la doctrina de Monroe-Kelly. Básicamente dice que para que haya una presión intracraneal normal,
debe haber un equilibrio entre lo que es el contenido y el continente. El contenido es el tejido encefálico, el volumen arterial y venoso, es el volumen sanguíneo, y el líquido cefalorraquídeo. En porcentajes más o menos esto es el 80%, el 10% y 10%. Esto es el contenido. El continente es el cráneo. El cráneo es una bóveda que no se expande. Es decir, todo lo que aumente dentro del contenido va a hacer que suba la presión intracraneal. Veamos un ejemplo de forma rápida. Si hay una lesión dentro del tejido encefálico, el primero en sacrificarse para que no aumente esta presión intracraneal es el líquido cefalorraquídeo. Posteriormente se sacrifica el volumen venoso. El problema viene cuando ya se sacrifica el volumen arterial, porque recuerden que no le va a llegar oxígeno y va a haber lesión del tejido. ¿Cuáles son los valores normales para que haya una adecuada presión de perfusión cerebral? Lo normal es de 50 a 70 milímetros de mercurio. Eso es lo mínimo necesario para asegurar un adecuado funcionamiento cerebral. ¿Sale? Esa presión de perfusión cerebral va a estar dada por dos variables. Una que es la presión arterial media y la presión intracraneal per se. Recuerden que esta se calcula sacando la presión sistólica más 2 veces la presión diastólica y lo que salga lo dividen entre 3. La presión arterial media debe ser de 60 a 100 y si a esto le restamos la presión intracraneal, nos va a dar la presión de perfusión cerebral. Cuando aparece una lesión en tejido encefálico, en este caso aquí dice masa intracraneal, edema, este líquido cefalorraquídeo empieza a disminuir el volumen venoso y vean cómo disminuye la compliance. Si sigue aumentando, disminuye la compliance, hay riesgo de isquemia, ¿se acuerdan de la lesión, el área de penumbra? Y ya solamente queda la irrigación arterial. Si esto sigue aumentando, ya hay datos de herniación cerebral e hipertensión intracraneal, que esto lo vamos a ver hasta el final. Vamos a aterrizar todo esto en presiones de arterial media. Para que tengamos una adecuada autorregulación, recuerden que el cerebro se autorregula solo. Para que pueda autorregularse solito el tejido encefálico, debe haber una presión arterial media mínima de 50 hasta máximo casi 150. Mientras tengamos esta presión arterial media, va a haber una autorregulación cerebral del tejido miogénico, la respuesta neurogénica, una adecuada respuesta al CO2 y los mecanismos endoteliales. El problema viene cuando no hay una adecuada presión arterial media, porque si estamos menos de 50, se pierde esta autorregulación, y si hay más de 150, se pierde esta autorregulación. Por eso lo ideal es mantener una adecuada presión arterial media para que haya todos estos mecanismos reguladores del sistema nervioso y del miogénico, así como lo metabólico. ¿Sale? Ahora hablemos de las metas de ventilación mecánica en paciente con TSE grave. Hablar de ventilación mecánica es todo un mundo.
Vámonos únicamente a ver las metas que tenemos que estar vigilando en este tipo de pacientes. En lo neurológico o a nivel cerebral, para cuidar ese tejido encefálico tenemos que corroborar siempre que la saturación esté entre 94 y 97% para que haya un adecuado metabolismo a nivel cerebral. La presión parcial de oxígeno tiene que ser de 60 a 90. Esto es por gasometría. Igual, el CO2 tiene que estar entre 35 y 45. Recuerden que en la regulación cerebral lo que habíamos visto, a una mayor cantidad de CO2, mayor CO2 es igual a mayor vasodilatación. Menor CO2 es igual a vasoconstricción, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que tener al paciente en lo más normal posible para que pueda autorregularse de forma fisiológica. La presión intracraneal tenemos que estimarla que esté entre menos de 20 milímetros de mercurio. Más adelante vamos a ver cómo inferir esa presión intracraneal. La presión de perfusión cerebral de 60 a 70, lo que habíamos comentado. Y la cabecera de 30 a 45 grados para que tenga un adecuado drenaje venoso y no aumente la presión intracraneal. A nivel pulmonar, nuestras metas de ventilación va a ser calcularle el volumen tidal de ese ventilador de 6 a 8 mililitros por kilo por peso predicho. La presión Plateau, menos de 30 centímetros de agua. La driving pressure, menos de 15. Y el poder mecánico, menos de 17 joules. ¿Qué es eso del poder mecánico? Recuerden que todo esto, el volumen tidal, la presión, el driving pressure, es energía que está metiendo el ventilador al nivel pulmonar. Entonces, cada vez que mete un volumen o una presión, distiende el parénquima, lo distiende y genera una energía dentro de ese parénquima. Esta es la energía que estamos midiendo. Luego vemos también eso porque les digo, esto es de forma puntual. Una vez que tengamos ya asegurada la vía aérea, el paciente intubado, vamos a pedirle una tomografía. Ya conocemos que hay criterios de Nueva Orleans, regla canadiense, pero recordar que estos son para TCE leve a moderado. Un paciente con TCE severo, sí o sí, tiene que tener TAC. La pregunta aquí es ¿cuándo se la vamos a hacer? El paciente tiene que estar hemodinámicamente estable, la vía aérea asegurada y que no tenga datos de hipertensión intracraneal. Porque estos dos tipos de pacientes, durante su viaje al tomógrafo, va a ser una defunción segura. Recuerden que este paciente con hipertensión intracraneal de por sí ya tiene elevada la mortalidad. Ya que tengamos la TAC, vamos a descartar primero lo quirúrgico. Obviamente, si tiene aplastamiento del cráneo, si hay hundimiento, eso lo tiene que ver neurocirugía. Vámonos a lo menos evidente. Un hematoma epidural, tenemos que ver ciertos detalles. Que ese volumen no sea más de 30 mililitros. Que ese hematoma no mida más de 15 milímetros. Que el desplazamiento de la línea media no sea mayor a 5 milímetros. Eso lo hacemos con el aparato electrónico, ¿no? Directamente en la computadora. En el hematoma subdural, lo que tenemos que ver es que ese hematoma no mida más de 10 milímetros, igual que no desplace la línea media más de 5 milímetros y que no tenga anisocoria el paciente, porque esto ya nos habla de hipertensión intracraneal. Una vez que tengamos esa tomografía, tenemos que ver qué paciente tiene riesgo de hipertensión intracraneal, porque la hipertensión intracraneal está relacionada directamente con la mortalidad de los pacientes. ¿Sale? Veamos
de forma puntual al número 3. Dice que el desplazamiento de la línea media es menos de 5 milímetros, las cisternas están comprimidas o totalmente borradas y que hay una lesión con un volumen de más de 25 centímetros cúbicos. Ese paciente tiene una mortalidad de 63%. En el punto número 4, vean cómo la mortalidad ya aumentó al 100% porque ya tiene un riesgo de hipertensión intracraneal del 100%. Aquí los parámetros a medir es la línea media más de 5 milímetros y que el volumen no sea mayor a 25 centímetros cúbicos. Esto vamos a aprender a calcularlo más adelante. Hay otra escala que es la escala de Rotterdam. Este nos habla del pronóstico de la mortalidad. Recuerden que hipertensión intracraneal directamente asociado con mortalidad. Aquí vamos a valorar las cisternas basales, línea media, lesión epidural y presencia de sangrado. Cada uno de estos ítems nos va a dar un puntaje. Observen cómo 4 puntos nos da una mortalidad ya de 35%, o sea, eso ya es demasiado alto. ¿Qué hacer ahora con las imágenes que son sugestivas de una hemorragia? Aquí lo importante son 2 puntos. Uno, el volumen y la otra la localización. Primero, ¿cómo calculamos ese volumen? Hay una fórmula que es el ABC entre 2 que nos va a dar el volumen aproximado. La fórmula es la siguiente, es medir A por B por C y lo que salga la vamos a dividir entre 2. La línea A es esto, la imagen en donde se vea lo más larga la lesión. La número B, esta, es donde veamos la lesión en la porción más ancha. Y el C, vamos a ver desde dónde alcanzamos a ver por primera vez esa lesión. Y recuerden que en el tomógrafo es por cortes. Entonces vamos a ver 1, 2, 3 y vemos todos los cortes y lo multiplicamos por el número de a cuánto el técnico puso esos cortes. Multiplicamos, por ejemplo, 10 por el número de slides. En este caso lo pusieron aquí a 0.5 centímetros, perdón. Y al sacar la fórmula nos da un volumen de 40 en este caso. ¿Qué hacer si el paciente tiene una hemorragia y toma antiagregantes o DOAC, que son los anticoagulantes directos? Lo primero es que tenemos que llevar al paciente a metas. Tiene que tener un INR al menos de 1.6. Si el paciente toma inhibidores de la vitamina K, hay que pasar plasmas y vitamina K. Si el paciente toma, toma ASA, hay que pasar 10 concentrados plaquetarios. Lo que les comentaba de la localización. Observe aquí cómo una hemorragia que tiene más de 60 milímetros, ya aprendimos cómo calcularlo, la mortalidad es cercana al 100%. Hematomas a nivel cerebeloso, más de 30, mortalidad cercana al 100%. Y hemorragias que sean solo de 5 mililitros son suficientes para provocar la muerte en regiones pontinas. Entonces, he ahí la importancia de cuándo tomar la TAC, evaluar los criterios quirúrgicos y la localización. Listo, ya casi acabamos, chicos, necesito que no se me duerman. Estamos en la parte final. Guiño, guiño. Los cuidados en un paciente neurocrítico en las primeras 24 horas van a ser los pilares fundamentales. 3, 2, 1. Vamos ahora con los cuidados en las primeras 24 horas.
Necesito que no se me duerman, chicos, ya casi terminamos. Guiño, guiño. En las primeras 24 horas, lo más importante se divide en dos: cuidados generales y la homeostasia fisiológica. ¿Qué son los cuidados generales? Lo que habíamos dicho en un principio: mantener una adecuada posición de la cabeza, 30 a 45 grados. Inmovilizar ese cuello, tiene que estar central. Una adecuada higiene bucal para evitar el riesgo de neumonías asociadas a la ventilación. Cuidados de la vía aérea, que esté el tubo permeable, que no haya tapón mucoso. Y una protección ocular a ese paciente. Si de por sí ya tiene una lesión cerebral, hay que cuidar al menos que no tenga más daños irreversibles, ¿no? Hay un estudio que es el PROPI-Trial que dice: todo paciente con TCE severo que se intubó e ingresó a UCI se benefician de una dosis única de 2 gramos de ceftriaxona para evitar el riesgo de neumonías asociadas a la ventilación. Pinche producción. ¿Sale? Hay menos riesgo. En la homeostasis esto es fácil. Tenemos que tener una adecuada sedonalgesia del paciente con las dosis que habíamos visto anteriormente, mantener una presión arterial sistémica adecuada, ver que no haga aumento de la temperatura o disminución, porque a mayor temperatura, mayor metabolismo. Y a mayor metabolismo, más muerte celular porque está consumiendo más oxígeno. En el lado contrario, igual, mayor muerte porque no hay producción de energía, no hay ATP, y si no hay ATP no se mueven todas las proteínas y la célula se muere. Manejo del sodio, para que recuerden que hay edema citotóxico y edema vasogénico. Entonces tenemos que tener este sodio lo más normal posible para posteriormente utilizar las soluciones hipertónicas, llevarlo a metas y que no haya tanto edema cerebral. Lo vamos a ver más adelante. Así como los niveles adecuados de glicemia en este tipo de pacientes. Hay una cosa que se llama de Mantle y otro que es el GOSCAP. En resumen, ya vimos muchas cosas de estas. Tener una adecuada temperatura, la hemoglobina la vamos a ver en un momento. Los electrolitos tienen que estar normales para que haya un adecuado metabolismo a nivel cerebral. ¿Sale? Entonces, si tenemos esto normal, esto de aquí también está normal. La presión arterial, mantener un adecuado nivel de glicemia sérica entre 110 y 180 para el metabolismo. Los targets a nivel de oxígeno, la ventilación protectora, que ya lo vimos también, y el edema, la protección del edema, como ya sabemos, ¿no? La presión intracraneal menos de 22 o 20, ¿sale? Y las mediciones que lo vamos a ver más adelante. Entonces, si se dan cuenta, ya vimos casi todo eso, y es mantener al paciente en valores normales. Cada vez que tengamos un paciente con un TSE severo, hay que descartar que no tenga alguna arritmia, porque al haber una lesión a nivel cerebral, se liberan de forma masiva catecolaminas secundarias al estrés, y eso genera miocardiopatías, alterando la función del corazón. Y si este corazón no funciona de forma adecuada, no va a haber una adecuada presión de perfusión cerebral. Entonces hay que descartar que no haya arritmias. Vemos que hay una interrelación entre estos dos órganos. Entonces lo primero es ver que no haya ninguna miocardiopatía, que no haya hipertensión, una fibrilación auricular, datos de falla cardíaca, taquiarritmias o bradiarritmias, para que logremos tener la adecuada presión intracraneal, ¿no? Descartando esto, va a haber 8 puntos o los 8 pilares del manejo del paciente con TCE. Los vamos a ver cada uno de ellos en un momento. En resumen, si tenemos todo esto de forma adecuada, vamos a tener una adecuada presión.
Y si tenemos una adecuada presión, vamos a mantener la función renal. Recuerden que en un paciente con un TC severo hay que tener un balance hídrico neutro. Si tenemos un balance hídrico neutro, aseguramos que haya una adecuada precarga y una adecuada función de miocárdica. Y no sobrecargar al paciente para que no haya deterioro de la función pulmonar, porque también recuerden que mucho edema, mucho volumen aumenta la mortalidad del paciente. Eso es de forma general. Vamos a ver de forma puntual esos 8 puntos. Ya comentamos que considerar la relación cerebro-corazón. El balance hídrico neutro. Todo paciente con TC severo va a estar intubado, tiene que tener una sonda Foley, obviamente descartar que no tenga un trauma a nivel genitourinario y llevar ese paciente a un balance neutro. Nunca hay que utilizar soluciones hipotónicas, es decir, al punto 45, solución glucosada para la infusión, no utilizar coloides o los famosos expansores de volumen, esos ya están contraindicados y son de la prehistoria, ¿no? Si el paciente lo amerita, hay que utilizar de forma temprana el vasopresor para tener una adecuada presión de perfusión cerebral, chicos. Eso ya lo habíamos dicho. Obviamente hay que descartar antes que no tenga una hemorragia. Hacemos control de la hemorragia y luego nos vamos a el uso del vasopresor. ¿Qué hacer con la hemoglobina? ¿Lo transfundo? ¿No lo transfundo? Hay un estudio, que es en el que se demostró que con una hemoglobina más de 7 es más que suficiente y no amerita transfusión. Lo óptimo sería tenerlo lo más cercano a 10 gramos por decilitro, pero si tiene más de 7, con eso es más que suficiente para que el paciente tenga un adecuado metabolismo a nivel cerebral. Vamos a evitar las coagulopatías. Hay un famoso estudio internacional que es el CRASH-3. En este estudio únicamente dice que todos los pacientes con lesión cerebral traumática dentro de las primeras 3 horas se les puso ácido tranexámico. Solamente que aquí tiene sus bemoles este estudio, porque muchos de los pacientes eran un Glasgow menos de 12, pero no era como tal un TC severo. Y muchos de ellos no tienen un sangrado importante, ¿sale? Entonces, de todas maneras, si tenemos un paciente con un TC severo y hay hemorragia, le ponemos 1 gramo de ácido tranexámico. La dosis, 1 gramo de ácido tranexámico en bolo y lo vamos a pasar para 10 minutos. Después de eso, vamos a continuar con una dosis de 1 gramo cada 8 horas. Otra parte importante de la coagulopatía de los pacientes es tenemos que descartar que no hagan coagulopatías inducidas por el trauma. Recuerden que este es el famosísimo diamante de la muerte. Entonces, un paciente, más bien todos los pacientes, deben de estar normotérmicos, valores de calcio normales, sin acidosis y sin coagulopatía, porque todo esto, el diamante, se asocia a una mortalidad en el paciente y condiciona hemodilución, acidosis, consumo excesivo de los factores de la coagulación y necesitamos corregirlo de forma oportuna. Tal vez hagamos un video de coagulopatía inducida por trauma porque también este es un tema muy extenso. De forma inicial solamente quiero que detecten esos puntos, esos 4 puntos. Entonces, considerar monitorización hemodinámica avanzada. Esto básicamente hace alusión a, por ejemplo, una línea arterial, hacer la ventriculostomía y ponerle al paciente directamente un catéter en la cabeza, pero eso pues no lo vamos a ver, ¿no? Porque es como muchos centros médicos no tenemos ese tipo de tecnologías. Ahora sí, bienvenidos a la parte intensa del show. ¿Qué hacer cuando ese paciente
ahora tiene datos de hipertensión intracraneal. Lo primero es reconocer la hipertensión intracraneal. Todos conocemos la famosa triada de Cushing: bradicardia, hipertensión, alteración en la función respiratoria. Esta muchas veces no la vamos a ver porque el paciente ya va a estar intubado. Entonces hay que conocer los datos clínicos de herniaciones a nivel cerebral. Una hernia subfalcina nos va a dar compresión de la arteria cerebral anterior. Una hernia transtentorial, el paciente ya va a estar estuporoso, comatoso, pupilas midriáticas reactivas, con posturas de decorticación y de descerebración. Una hernia uncal o transtentorial va a tener midriasis unilateral, hemiparesia del cerebro o del lado dañado. Y una hernia amigdalina va a tener disfunción del centro respiratorio, cardíaco, y normalmente el paciente ya no hay mucho que hacer por él. Si el paciente ya tiene datos de hipertensión intracraneal, para abordarlo hay unos pasos que son los famosos tier 0, 1, 2 y 3. Vamos a ver cada uno de esos puntos para lograr, o las medidas para ver el adecuado manejo de este paciente. Para este punto hay que recordar que el paciente con hipertensión intracraneal ya tiene una alta mortalidad, ¿sale? Eso es importante recordarlo. Conforme vayamos avanzando en cada una de estas medidas, la mortalidad va aumentando y normalmente ya en la 2 ya no hay mucho que hacer por el paciente. ¿Qué son las medidas de nivel 0? Ya corroboramos que el paciente tiene hipertensión intracraneal y son medidas iniciales, ¿sale? Hay que tener en cuenta que el tratamiento es dinámico y depende de la presión intracraneal, así como de la presión tisular de oxígeno. ¿Cómo vamos a medir esa presión intracraneal? Este cuadro es para medir la presión tisular de oxígeno, pero esta normalmente es a nivel de catéteres intraventriculares, que son muy invasivos. Esto es como conocimiento general, no vamos a abordar tanto en ello. Entonces, hay 4 tipos de pacientes: tipo A, B, C y D. El tipo B es el que tiene la presión intracerebral elevada y la oxigenación está normal. El tipo C es un paciente con una presión intracraneal normal con una hipoxia cerebral. Esto no lo vamos a saber a menos de que tengamos ese famoso catéter. Y un paciente tipo D, presión intracerebral elevada con hipoxia cerebral. Tampoco no lo vamos a saber esto. Lo que sí nos interesa es ver la presión intracraneal, ¿sale? Y eso lo vamos a estar midiendo con vaina del nervio óptico y con presión del Doppler, con el flujo. En las medidas generales en nivel 0, recuerden que son medidas iniciales. Hay que corroborar que la cabecera esté de 30 a 45 grados. Hay que minimizar los estímulos como la succión traqueal, mantener una adecuada normotermia con ese paciente y únicamente tener infusión con soluciones isosmóticos o hiperosmóticos. Corroborar que el sodio sérico siempre esté en 135 y si está menor hay que corregirlo. Recuerden, de todas estas medidas que habíamos visto previamente, lo que vamos a utilizar va a ser la vaina del nervio óptico y el Doppler transcraneal. Al final vamos a ver cómo se hacen para que no estemos revolviendo todo. Si ya hicimos todas las medidas nivel 0, que son estas, y fallan, nos vamos al nivel 1. Aquí quiero agregar un paréntesis. Normalmente, si un paciente falla esta, ya la mortalidad es muy alta. Todas las demás medidas son como actos heroicos, que no aseguran absolutamente nada. De todas maneras, hay que seguir un orden para tratar a ese paciente y hacer todo lo posible para mantener o limitar el daño. ¿Cuáles son las medidas nivel 1? Hay 3. Utilizar las soluciones hipertónicas, disminuir la presión parcial de CO2 o valorar el drenaje por parte del servicio de neurocirugía. En las soluciones hipertónicas tenemos 2 opciones. Podemos usar manitol al 20% o utilizar solución salina hipertónica. ¿Cuál es la dosis del manitol al 20%? Damos un bolo inicial
de 0.5 a 1.5 gramos por kilo y lo vamos a infundir durante 5 a 15 minutos cada 4, en teoría es cada 6 horas en el nivel 1. En la solución salina, lo que vamos a hacer es que si tenemos solución salina al 3%, se va a hacer o se va a administrar a una dosis de 2.5 a 5 mililitros por kilo y se va a infundir a una velocidad o durante 5 a 20 minutos. Si tenemos una solución al 5%, la dosis es igual de 2.5 a 5 mililitros por kilo y se infunde de 5 a 20 minutos. Al 7.5, dosis de 1.5 a 2.5 mililitros por kilo y se infunde durante 5 a 20 minutos. Si tenemos al 23.4 o preparamos al 23.4, aquí la dosis son 30 mililitros y se infunde durante 10 a 20 minutos. Si se dan cuenta, o más bien hay que dejar en claro, ninguna de estas es mejor que otra. Ninguna de estas es mejor que otra. Realmente la que tengamos a la mano es suficiente. Pero si tendríamos que elegir una, probablemente la solución hipertónica sería como una mejor opción, ya que esta tiene más complicaciones y se hipotensan más rápido los pacientes y así, ¿no? De todas maneras, recuerden que a este punto el paciente ya es un paciente grave y estamos haciendo como cosas de más para tratar de salvar ese tejido encefálico. ¿Qué hacer entonces con...? Hay un protocolo que se llama el protocolo COVID. Este es únicamente para pacientes con trauma y se utiliza solución hipertónica como de forma continua. La pauta de este protocolo es: vamos a iniciar infusiones a los pacientes durante 1 hora, dependiendo de 3 criterios. Si tiene más de 150 de sodio sérico, no se utiliza el bolo. Si ese paciente, cuando le tomamos los electrolitos séricos, tiene menos de 145 hasta 150, se va a iniciar un bolo para 1 hora de 37.5 mililitros con una solución al 20%. Aquí está. Si tenemos un sodio sérico que tiene menos de 145, se van a pasar 75 mililitros de esa solución al 20% para 1 hora. Después de esa hora, tomamos un control de laboratorios y vamos a ver qué tanto subió ese sodio sérico. Si está en 155, detenemos totalmente. Si el sodio sérico está en menos de 150 hasta menos de 155, vamos a continuar con una infusión de 2.5 mililitros por hora con solución al 20%. ¿Sale? Eso ya es una infusión continua. Si el sodio es menos de 150, la infusión es a 5 mililitros por hora con una solución al 20%. ¿Cuáles aquí los objetivos para detener la infusión? Que el paciente suba más de 10 a 12 miliequivalentes de sodio sérico en menos de 24 horas. Ahí se detiene totalmente la infusión. O que el paciente tenga un sodio sérico más de 160 miliequivalentes. Entonces, ninguna es mejor que otra. Un poquito, aquí está. Podemos usar la que tengamos, ¿no? La conclusión de este estudio fue que entre los pacientes con lesión cerebral moderada grave, este tratamiento no resultó en una mejoría significativamente en los pacientes a 6 meses. Es decir, podemos utilizar el protocolo COVID, el manitol que estaba por acá, o los bolos con solución salina hipertónica. Obviamente tomando un control sérico cada 4 a 6 horas para ver cuándo vamos a detener esos bolos. En el caso del CO2, aquí hay que hiperventilar al paciente. Recuerden que los valores normales del CO2 es de 35
a 45. En las medidas nivel 1 nos comentan que hiperventilemos y disminuyamos ese valor de 30 a 35. Una vez que hayamos hecho eso, la siguiente es valorar un drenaje externo para disminuir o tener una presión intracerebral al menos de menos de 20 centímetros. Si ya hicimos todo eso, ya hicimos las medidas de evaluación, ya hicimos la medida de la vaina del nervio óptico, hicimos el Doppler transcraneal y aún así no funcionan estas medidas, pues tenemos que escalar al nivel 2. Aquí la mortalidad ya es muy alta del paciente, hay pocas probabilidades de sobrevida, pero vamos a intentar con la terapia hiperosmolar y con optimizar la pseudoanalgesia de ese paciente y descompresión quirúrgica. En la terapia hiperosmolar, aquí el malitol se deja la dosis que estaba previamente, pero aquí es cada 4 horas. Y se va a continuar los bolos hasta que tenga una presión, una osmolaridad más de 320. Si ya tenemos más de 320, pues detenemos totalmente la infusión. Obviamente, si tenemos la solución hipertónica, pues podemos estar administrando los bolos que habíamos dicho y estar tomando los electrolitos cada 4 o 6 horas hasta que tengamos lo que habíamos dicho, ¿no? Que se eleve el sodio sérico más de 10 a 12 miliequivalentes en 24 horas o que tengamos un sodio sérico mayor a 160 miliequivalentes. En la pseudoanalgesia, aquí ya comentan que podemos utilizar el propofol. Lo que queremos hacer aquí es un coma, ¿no? De llevar el metabolismo celular a lo menos posible. Entonces se puede iniciar con un dosis de 1 a 2 miligramos por kilo y llevarla a máximo 200 microgramos kilo minuto en infusión. Aquí hay que tener cuidado por algo que se llama el síndrome del propofol, ¿vale? Que normalmente se desarrolla cuando ya tenemos la bomba de difusión de casi de 70 a 80 miligramos, microgramos kilo minuto. Esto, si quieren, luego lo vemos después. En la cirugía descompresiva, pues ya es solicitar la cirugía para evitar la muerte de ese paciente en los próximos minutos. Si no funcionan estas medidas, vámonos con el nivel 3. Aquí ya el manejo es agresivo, el riesgo es alto, la mortalidad está por los cielos. Coma barbitúrico. Pentobarbital, bolo de 5 a 15 miligramos por kilo durante 30 minutos hasta 2 horas. Luego vamos a iniciar una infusión a 1 a 4 miligramos kilo hora hasta que tengamos una presión intracerebral deseada. En teoría debería ser menos de 22 o menos de 20. Recordar que los barbitúricos imitan datos de muerte cerebral. En la parte de la ventilación, si se dan cuenta, nos dicen hiperventila al paciente hasta tener un CO2 de 30 a 25. Lo normal es de 35 a 45. Hiperventilarlo de 25 a 35, pero no más de 6 horas. Porque recuerden que a menor CO2 hay vasoconstricción y eso aumenta el riesgo de isquemia y aumenta el riesgo de lesión cerebral. Inducir la hipotermia 32 a 34 grados. Obviamente pues aquí es enfriarlo, pero lo ideal es la cirugía descompresiva. Aquí ya no hay nada seguro, el paciente tiene una mortalidad alta, pero igual hay que intentar todo lo posible. Ya para terminar, hay que ver cómo se monitoriza de forma invasiva y no invasiva a ese paciente. La invasiva básicamente es colocar un catéter a nivel ventricular, intraparenquimatoso o subdural para ver de forma específica la presión intracraneal y ver la presión de perfusión tisular
pero esto no lo vamos a ver porque esto no en todos los hospitales o centros médicos tenemos una ventriculostomía, ¿no? Veamos un subrogado que es menos invasivo, que es medir la vaina del nervio óptico o realizar un Doppler transcraneal de la arteria cerebral media. En el nervio óptico, en la vaina, primero hay que reconocer las estructuras anatómicas. Hay que ver el cristalino, que es el que está aquí, y hay que ver la base del globo ocular. Localizando esas dos estructuras, tenemos que ver 3 milímetros hacia abajo, y una vez que hayamos bajado estos 3 milímetros, medimos cuánto mide este espacio donde se ve más hipoecoico. Si mide más de 5, está asociado con hipertensión intracraneal, que se asocia a casi 20 milímetros de mercurio de presión intracraneal. Recuerden que la vaina del nervio se aumenta de tamaño con la hipertensión, ya que el nervio óptico, este que está aquí, es una prolongación de la duramada. Está recubierto de meninges y de líquido cefalorraquídeo. Entonces, si hay hipertensión intracraneal, aumenta el espacio de esa vaina del nervio. Hay una fórmula que es la que está aquí arriba, que básicamente es medir la vaina del nervio óptico, multiplicarla por esta constante y le restamos esto. Hay una tabla que nos facilita las cosas que básicamente dice, si mide 5 es igual a 20 milímetros de mercurio. Y más de 5 traduce 20 milímetros de mercurio con una sensibilidad del 88 y una especificidad del 93%. Doppler transcraneal. También de forma rápida, muy puntual. Hay 4 ventanas para hacer el Doppler transcraneal. La ventana transorbitaria, transtemporal, suboccipital y submandibular. La que nosotros vamos a ver es la ventana transtemporal. Y el Doppler, recuerden que el Doppler evalúa velocidad. Esta es la forma en cómo se va a colocar el transductor y vamos a ver cómo está aquí la arteria cerebral media. El lugar donde se va a colocar el Doppler transcraneal va a ser en la porción anterior a la oreja y dorsal a la parte posterior de la ceja, es decir, por encima del arco cigomático. ¿Dónde está mi...? Aquí. Vamos a observar esta imagen que es el mesencéfalo y lo que tenemos que hacer ahí es poner ahora sí el Doppler color, el Doppler pulsado. Vamos a ver estas imágenes en el Doppler. Aquí lo que me interesa que vean es de que mide la velocidad del pico sistólico, la velocidad media y la velocidad de la diástole. Y de forma muy resumida y muy puntual, básicamente esto es la sístole, la velocidad del pico sistólico, y la velocidad media es el flujo que se mantiene, el flujo laminar dentro de la arteria cerebral. Y posteriormente viene la diástole y otra vez. La fórmula para sacar el flujo normal, lo vamos a ver en un momento, pero quiero que vean estas imágenes. Cómo en un flujo normal, que el valor de 0.6 a 0.1 se mantiene con la imagen que habíamos visto. El flujo sistólico, lo que es la meseta y la diástole. Flujo sistólico, diástole. Cuando insonamos a un paciente, hacemos el Doppler transcraneal y sacamos el índice de pulsatilidad. Si vemos una imagen que tiene alta resistencia, es decir, únicamente tiene el pico sistólico y como hay tanta resistencia, no se ve la meseta y baja. Pico sistólico, no se ve la meseta y baja. Quiere decir que hay una vasoconstricción. Se está pasando el flujo muy rápido a través de un diámetro muy pequeño, a diferencia de aquí, que el flujo está pasando a través de un diámetro más grande que le permite pasar la velocidad rápida y el flujo laminar. Aquí no, aquí está muy pequeño y únicamente entra la sístole.
Ya hablar de estos de los picos sistólicos nos habla de una alta presión intracraneal, así como el flujo biofásico y las espigas diastólicas. En resumen, y de forma muy puntual, si quieren después vemos un video de Doppler transcraneal, así a detalle, pero básicamente es, cada vez que tenemos a un paciente con una hipertensión intracraneal, hacemos las medidas iniciales, evaluamos la vaina del nervio óptico, vemos que no sea más de 5 o si es más de 5, hacemos la medición del Doppler transcraneal y por ejemplo si estuviera en 1 a 6 tiene una alta pulsatilidad, hay datos de hipertensión intraarterial moderada. Lo que hacemos es ajustar las medidas nivel 0. Hacemos las medidas, pero falla, ¿no? Falla nuestras medidas, lo que hacemos es iniciar las medidas nivel 2. Si iniciamos las medidas nivel 2, que son las que vimos previamente, volvemos a evaluar a ese paciente. Recuerden que nuestro objetivo es que esa presión intracraneal sea al menos menos de 20 milímetros de mercurio. Volvemos a insonar al paciente. Tenemos que saber, está en menos de 5 o está en 5. Quiere decir que nuestras medidas de neuroprotección van bien. Hacemos el Doppler transcraneal y nos da una medida ahora de, imaginemos que de 1.6, que de esta bajó aquí. Va bien nuestra neuroprotección. Y así sucesivamente con todos los puntos con este tipo de pacientes, chicos.